Mi padre me traicionó tras 12 años construyendo su empresa inmobiliaria, eligió a mi sobrino de 22 años como CEO en su lugar. Entonces renuncié, fundé mi propia empresa y le robé el 40% de sus clientes. Ahora está quebrado y suplicando que regrese. Tengo 34 años, trabajo en bienes raíces, y lo que pasó hace 2 años básicamente destruyó cualquier relación que tenía con mi familia. Pero al mismo tiempo fue lo mejor que me pudo haber pasado, aunque suene raro decirlo así. La cosa es que dediqué 12 años de mi vida, literalmente 12 años completos, a construir la empresa de mi padre. Y todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, terminó en una fiesta de cumpleaños donde me sentí como el más grande idiota del mundo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 22 años recién graduado de la universidad y mi padre, James, me ofreció unirse a su empresa de bienes raíces. En ese momento parecía la decisión perfecta, ya sabes, trabajar en el negocio familiar, aprender del hombre que había construido todo desde cero, eventualmente tomar las riendas y continuar el legado. Mi esposa, Victoria, siempre me apoyó en eso, incluso cuando significaba trabajar hasta las 10 de la noche o fines de semana, completos. Ella entendía que estábamos construyendo nuestro futuro, o al menos eso pensábamos. Los primeros años fueron intensos pero buenos. Mi padre me puso a trabajar en todo, desde mostrar propiedades hasta negociar contratos, manejar clientes difíciles, resolver problemas legales, básicamente todo lo que necesitabas saber para dirigir una empresa de bienes raíces. No me regaló nada, lo cual honestamente respetaba en ese momento, porque sentía que me estaba ganando mi lugar, ¿me explico? Empecé desde abajo y fui subiendo. Aprendí cada aspecto del negocio, y con el tiempo me convertí en su mano derecha, la persona en la que confiaba para las decisiones importantes, para cerrar los tratos grandes, para mantener a los clientes contentos. La empresa creció muchísimo durante esos años. Doblamos nuestros ingresos, expandimos a 3 ciudades nuevas, contratamos como 30 empleados más, y yo estaba ahí en cada paso, trabajando junto a mi padre, pensando que algún día todo esto sería mío, que era mi recompensa por la dedicación y el sacrificio. Mi hermana Bárbara también trabajaba en la empresa, pero más en el área administrativa, manejo de cuentas y esas cosas, y su hijo Derek, mi sobrino, era un chico que honestamente nunca mostró mucho interés en el negocio. Derek se graduó de la universidad hace como 3 años con un título en marketing o algo así, trabajó un par de años en empresas random, y luego mi padre lo contrató en la empresa cuando tenía unos 20 años. Al principio pensé que estaba bien, tipo, es familia, tiene que aprender el negocio también, aunque Derek no parecía muy entusiasmado con nada de lo que hacíamos. Llegaba tarde, se iba temprano, básicamente hacía el mínimo esfuerzo, pero bueno, es joven, pensaba yo, ya madurará. Mi hermana Melissa, la mamá de Derek, siempre lo defendía cuando mi padre se quejaba de su falta de compromiso, diciendo cosas como que necesitaba tiempo para adaptarse, que era un proceso, que teníamos que ser pacientes con él. Todo cambió en la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre. Fue en un salón elegante, vinieron como 100 personas, clientes, empleados, familia, amigos, todo el mundo importante en la vida de mi padre estaba ahí. Yo había ayudado a organizar el evento junto con Victoria, y honestamente pensaba que iba a ser una noche especial, una celebración bonita para el hombre que había construido tanto. Mi padre dio un discurso largo agradeciendo a todos, hablando de la empresa, de cómo había crecido, de lo orgulloso que estaba de lo que habíamos logrado juntos. Y entonces dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo, quiero aprovechar esta noche especial para hacer un anuncio importante sobre el futuro de la empresa. Y cuando dijo eso, sentí una emoción en el pecho porque pensé, este es el momento, va a anunciar que yo seré el próximo CEO, que finalmente después de 12 años todo mi trabajo está dando frutos. Pero no. Al lugar de eso, mi padre dijo que había decidido que Derek, mi sobrino de 22 años que apenas llevaba como 2 años en la empresa, sería el próximo CEO. Dijo que Derek representaba sangre nueva, ideas frescas, la nueva generación que llevaría a la empresa al futuro. Recuerdo que me quedé ahí parado con una copa de vino en la mano mientras todos aplaudían, y lo único que pensaba era, ¿esto está pasando en serio? Victoria me apretó el brazo. Podía sentir que estaba tan choqueada como yo, pero yo no podía ni moverme, no podía ni procesar lo que acababa de escuchar. Derek estaba ahí al frente junto a mi padre, sonriendo como si acabara de ganarse la lotería, y mi hermana Melissa lloraba de felicidad abrazándolo,
y Bárbara me miraba desde el otro lado del salón con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Esperé hasta que la fiesta terminó, hasta que todos se fueron, y entonces confronté a mi padre en privado. Le dije, papá, ¿qué acabas de hacer? 12 años he trabajado en esta empresa, 12 años de mi vida. Construí esto contigo, y le entregas el CEO a Derek que apenas sabe cómo funciona el negocio. Mi padre se puso súper defensivo. Me dijo que Derek era familia, que tenía potencial, que yo no entendía su visión. Le pregunté, ¿y yo qué soy? ¿No soy familia, acaso? Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo Christopher, tú siempre vas a tener un lugar en la empresa, vas a seguir siendo mi brazo derecho, pero necesito que Derek aprenda liderando. Es mi forma de asegurar que la empresa se mantenga en la familia por generaciones. Le dije que eso no tenía ningún sentido, que estaba cometiendo un error enorme, que Derek no estaba listo ni remotamente para ese nivel de responsabilidad. Pero mi padre ya había tomado su decisión, y nada de lo que yo dijera iba a cambiarlo. Esa noche Victoria y yo nos quedamos despiertos hasta las 4 de la mañana hablando. Ella estaba furiosa, más furiosa que yo incluso, diciendo que mi padre me había traicionado, que me había usado todos estos años y ahora me estaba descartando como si no valiera nada. Pero también me dijo algo que en ese momento no quise escuchar. Me dijo que tal vez esto era una bendición disfrazada, que tal vez era el momento de hacer algo por mí mismo, de dejar de construir el sueño de mi padre y empezar a construir el mío. Yo todavía estaba demasiado en shock para considerar eso en serio, pero sus palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza durante los días siguientes. La semana después del anuncio fue horrible. Derek empezó a actuar como si ya fuera el CEO. Aunque técnicamente, mi padre seguía en el cargo. Entraba a las reuniones importantes. Daba opiniones sobre cosas que no entendía. Básicamente, trataba de demostrar que merecía el puesto. Los empleados me miraban con lástima. Algunos me preguntaban en privado qué iba a pasar, si yo me iba a quedar, y honestamente no sabía qué decirles. Mi padre me llamó a su oficina, como a los 5 días, y me dijo que necesitaba que apoyara a Derek en su transición, que le enseñara todo lo que sabía, que lo preparara para cuando oficialmente tomara el puesto de CEO en 6 meses. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió. Le dije, papá, ¿en serio esperas que yo entrene a la persona que me quitó lo que me pertenecía? Él se enojó. Me dijo que estaba siendo inmaduro, que esto no era sobre mí sino sobre lo que era mejor para la empresa. Y yo simplemente me levanté y salí de su oficina. Esa tarde llegué a casa y le dije a Victoria que iba a renunciar. Ella me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, que era la decisión correcta, que yo valía mucho más que esto. Escribí mi carta de renuncia esa noche, corta y profesional, básicamente diciendo que después de 12 años, había decidido perseguir otras oportunidades, y que mi último día sería en 2 semanas. La entregué al día siguiente, y mi padre se puso furioso. Me llamó a su oficina. Me gritó que estaba siendo egoísta, que le estaba fallando a la familia, que cómo me atrevía a abandonar la empresa justo cuando Derek necesitaba mi guía. Le dije que él había tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Bárbara intentó mediar. Me llamó varias veces pidiéndome que reconsiderara, diciendo que entendía mi frustración pero que la familia era más importante que el orgullo. Y yo le dije que precisamente por eso me iba, porque aparentemente para mi padre la familia significaba Derek pero no yo. Trabajé mis 2 semanas de aviso documentando todo lo que podía, pasando mis clientes a otros agentes, cerrando proyectos pendientes, básicamente dejando todo en orden, porque a pesar de todo, yo soy profesional y no iba a dejar las cosas tiradas. El último día, varios empleados vinieron a despedirse de mí, algunos incluso llorando, diciéndome que yo había sido el mejor jefe que habían tenido, que la empresa no iba a hacer lo mismo sin mí. Uno de los agentes senior, un tipo que llevaba como 8 años en la empresa, me dijo en privado que estaba considerando irse también porque no confiaba en que Derek pudiera manejar las cosas. Yo no le dije nada en ese momento porque no quería influir en su decisión, pero sus palabras me quedaron grabadas. Los primeros meses después de renunciar fueron raros. Por un lado sentía esta libertad increíble, tipo, ya no tenía que responderle a mi padre, ya no tenía que aguantar las estupideces de Derek, ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero por otro lado estaba este vacío enorme, porque ese trabajo había sido mi identidad durante 12 años, era lo que hacía, era quien era yo. ¿Me explico? Victoria me animaba a tomarme un tiempo, a descansar.
a pensar en qué quería hacer después, pero yo sabía que no podía quedarme quieto mucho tiempo porque me volvería loco. Así que empecé a investigar qué se necesitaba para abrir mi propia empresa de bienes raíces, a ver qué licencias necesitaba renovar, a buscar oficinas pequeñas que pudiera costear, básicamente a planear cómo empezar desde cero. Mientras tanto, empezaron a llegarme noticias sobre lo que estaba pasando en la empresa de mi padre a través de algunos ex colegas que todavía me hablaban. Aparentemente Derek había empezado a hacer cambios casi inmediatamente después de que me fui. Despidió a 3 de los agentes más experimentados porque, según él, estaban aferrados a métodos viejos y necesitaban sangre nueva. Literal, usó esas palabras según me contaron. Contrató a un montón de gente joven sin experiencia, amigos de él básicamente, y los puso en posiciones importantes. Cambió todo el sistema de comisiones de una manera que beneficiaba a los nuevos empleados, pero perjudicaba a los veteranos, lo cual obviamente causó un montón de resentimiento. Y empezó a tomar decisiones de negocio que simplemente no tenían sentido, como invertir en propiedades caras en áreas que claramente no tenían demanda, rechazar clientes establecidos porque quería enfocarse en millennials, tipo cosas que cualquier persona con 2 dedos de frente sabría que eran malas ideas. Mi padre aparentemente trataba de moderar algunas de las decisiones de Derek, pero Melissa lo defendía constantemente, diciéndole a mi padre que tenía que confiar en Derek, que le diera espacio para implementar su visión, que los cambios siempre causaban resistencia, pero que a largo plazo todo iba a funcionar. Bárbara me llamó como a los 4 meses de que me fui y me preguntó si había escuchado lo que estaba pasando en la empresa. Le dije que había escuchado algunas cosas, pero que honestamente ya no era mi problema. Ella suspiró y me dijo que las cosas estaban mal, que varios clientes importantes se habían quejado del servicio, que los números estaban bajando, que el ambiente en la oficina era horrible. Le pregunté por qué me estaba diciendo todo esto, y ella dijo que tal vez yo debería considerar hablar con papá, tal vez ayudar a arreglar las cosas, y yo le dije, Bárbara, yo renuncié. Papá eligió a Derek sobre mí, esto es lo que él quiso, ahora tiene que vivir con las consecuencias. Como a los 6 meses las cosas se pusieron realmente feas. Derek, en su brillante e infinita sabiduría, decidió que para impresionar a unos clientes potenciales importantes, iba a falsificar algunos documentos financieros para hacer que la empresa pareciera más rentable de lo que realmente era. No sé exactamente cómo pensó que iba a salirse con la suya, pero obviamente los clientes descubrieron el fraude y no solo se fueron, sino que amenazaron con demandar a la empresa. La noticia se regó como fuego. Otros clientes empezaron a dudar de la integridad de la empresa. Empleados empezaron a renunciar porque no querían estar asociados con ese tipo de prácticas, y básicamente la reputación que mi padre había construido durante 30 años se fue al caño, en cuestión de semanas. Fue en ese punto que mis padres aparecieron en mi casa sin avisar un domingo por la mañana. Victoria abrió la puerta, y ahí estaban. Mi padre se veía como si hubiera envejecido 10 años. Mi madre Bárbara tenía los ojos rojos de tanto llorar. Victoria los hizo pasar, pero yo me quedé en la cocina, terminando mi café, tomándome mi tiempo antes de ir a la sala. Cuando finalmente entré, mi padre empezó a hablar inmediatamente, diciendo: Christopher, necesitamos tu ayuda, la empresa está en problemas serios. Derek cometió algunos errores, pero nada que no se pueda arreglar si tú regresas. Le pregunté qué tipo de errores, y mi madre empezó a llorar más fuerte, diciendo que Derek había hecho cosas que no debía, que había clientes amenazando con demandas, que empleados se estaban yendo, que estaban perdiendo dinero cada mes. Mi padre me suplicó, literalmente me suplicó, que regresara a la empresa, que tomara el control, que arreglara el desastre que Derek había causado. Dijo que había sido un error no hacerme CEO desde el principio, que lo sentía, que necesitaba que lo salvara, y yo me quedé ahí sentado mirándolo, sintiendo absolutamente nada, ninguna satisfacción de verlo admitir que se había equivocado, ninguna tristeza por verlo tan desesperado, solo este vacío raro. Le dije: papá, cuando te dije que estabas cometiendo un error, me dijiste que no entendía tu visión. Cuando renuncié, me dijiste que le estaba fallando a la familia. Cuando Bárbara me pidió que reconsiderara, le dijiste que el orgullo me estaba cegando, y ahora vienes a mi casa a pedirme que arregle el desastre que ustedes crearon. Mi madre dijo: pero eres nuestro hijo, es tu familia, tienes que ayudarnos. Y Victoria, que había estado callada hasta ese momento, dijo con todo respeto: Bárbara,
Christopher dedicó 12 años a esa empresa, y ustedes lo trataron como si no valiera nada. No pueden esperar que regrese corriendo ahora que las cosas salieron mal. Mi padre se enojó. Le dijo a Victoria que ella no entendía cómo funcionaban los negocios familiares, que esto no era asunto suyo. Y yo me levanté, y le dije que se detuviera ahí mismo, que Victoria era mi esposa, y tenía todo el derecho de opinar, y que de hecho, ella había sido la única persona que había estado de mi lado cuando él decidió destruir mi carrera. Le dije que mi respuesta era no, que no iba a regresar, que ya no era mi problema, que él había elegido a Derek, y ahora tenía que vivir con esa decisión. Mis padres se fueron devastados, mi madre llorando aún más fuerte, mi padre con una expresión de incredulidad total, como si no pudiera creer que yo realmente me estaba negando a ayudarlos. Esa misma semana tomé la decisión final de abrir mi propia empresa. Encontré una oficina pequeña pero decente en el centro. Saqué los permisos necesarios, diseñé un logo, contraté a un contador. Básicamente hice todo lo que necesitaba para empezar legalmente. Victoria invirtió algo de sus ahorros en el negocio, lo cual significó el mundo para mí porque mostró que realmente creía en lo que yo estaba haciendo. Los primeros meses fueron difíciles. Obviamente, estaba compitiendo contra empresas establecidas sin tener una base de clientes, pero yo conocía el negocio mejor que nadie, y estaba dispuesto a trabajar el doble de duro para salir adelante. Y entonces empezó a pasar algo increíble. Clientes con los que había trabajado en la empresa de mi padre empezaron a contactarme, diciendo que habían escuchado que tenía mi propia empresa ahora y querían trabajar conmigo. No los busqué yo, ellos me encontraron a mí, porque aparentemente la calidad de servicio en la empresa de mi padre había caído tanto que la gente estaba desesperada por alternativas. Algunos de los agentes que habían trabajado conmigo también me contactaron preguntando si estaba contratando, diciendo que ya no aguantaban trabajar bajo Derek, que la empresa se estaba hundiendo y ellos querían salir antes de que fuera demasiado tarde. Contraté a 3 de ellos, personas en las que confiaba, que sabía que eran buenos en su trabajo, y básicamente formamos un equipo pequeño, pero sólido. En cuestión de 6 meses mi empresa estaba creciendo más rápido de lo que había imaginado. Cerramos varios tratos importantes, conseguimos clientes corporativos que buscaban manejar múltiples propiedades. Básicamente estábamos haciendo exactamente lo que yo había hecho en la empresa de mi padre, pero mejor, porque ahora yo tenía el control total y podía tomar decisiones sin tener que reportarle a nadie. La empresa de mi padre, por otro lado, seguía cayendo en picada. Perdieron como el 40% de sus clientes en menos de un año. Más empleados renunciaron o fueron despedidos. Tuvieron que cerrar 2 de las 3 oficinas que habían expandido durante mi tiempo ahí. Básicamente, todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando. Entonces llegó el momento más ridículo de toda esta historia. Melissa, la hermana de mi padre y mamá de Derek, me envió una carta de un abogado acusándome de robar clientes y empleados de la empresa familiar, diciendo que había violado algún tipo de acuerdo de no competencia, que supuestamente había firmado cuando empecé a trabajar ahí 12 años atrás. La cosa es que nunca firmé ningún acuerdo así. Mi padre nunca me pidió firmar nada porque en ese momento confiaba en mí completamente, así que la amenaza legal era completamente vacía. Mi abogado les respondió básicamente diciéndoles que no tenían ningún caso, que los clientes y empleados habían venido a mí por su propia voluntad, que yo no había violado ninguna ley ni contrato, y que si querían llevar esto a corte, estaríamos felices de defendernos, y probablemente contramandar por acoso. Mis padres aparecieron en mi nueva oficina como 2 semanas después de eso. Entraron sin pedir cita, lo cual fue súper incómodo porque yo estaba en medio de una reunión con un cliente, pero los hice pasar a mi oficina privada. Mi padre miró alrededor, vio las fotos en la pared, los certificados, el escritorio nuevo, y dijo algo como, «Veo que te está yendo bien», con un tono que no supe si era admiración o resentimiento, o las dos cosas. Le dije que sí, que me estaba yendo bien, que resulta que cuando haces bien tu trabajo los clientes se quedan contigo sin importar qué nombre tenga tu empresa. Mi madre, Bárbara, me suplicó otra vez que regresara, diciendo que la familia debería estar unida, que esto de tener empresas separadas era absurdo, que podíamos fusionar las empresas y trabajar juntos. Le dije, mamá, ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo como socios, pero eligieron ponerme debajo de Derek, eligieron tratarme como si mi experiencia y dedicación no valieran nada, y ahora que está claro que se equivocaron, quieren que regrese como si nada hubiera pasado, pero no funciona así. Mi padre finalmente explotó.
Me gritó que yo estaba destruyendo la empresa familiar a propósito, que me había robado sus clientes y empleados, que era un traidor, y yo me levanté y le dije que se fuera de mi oficina inmediatamente, que esto era mi propiedad y él no tenía derecho de venir aquí a gritarme. Victoria, que estaba en la recepción, escuchó el grito y entró. Se paró junto a mí, y básicamente les dijo a mis padres que se fueran o llamaríamos a seguridad. Se fueron. Mi padre todavía gritando cosas por el pasillo, y honestamente fue la última vez que los vi en persona. Los siguientes meses fueron una mezcla de crecimiento increíble para mi empresa y colapso total para la empresa de mi padre. Escuché a través de contactos mutuos que tuvieron que vender el edificio de oficinas que mi padre había comprado hace como 15 años porque no podían pagar la hipoteca, que Derek finalmente renunció, o fue obligado a renunciar después de que mi padre finalmente aceptó que había sido un error terrible ponerlo como CEO, que están operando con un equipo mínimo desde un espacio de coworking pequeño, básicamente sobreviviendo apenas. Mi padre me envió un email hace como 3 meses, un email largo donde admitía que había cometido el error más grande de su vida al elegir a Derek sobre mí, que entendía por qué estaba enojado, que esperaba que algún día pudiéramos reconciliarnos como padre e hijo, aunque ya no trabajáramos juntos. Leí el email 3 veces, y honestamente no sentí nada. No sentí satisfacción de ver que admitía que yo tenía razón. No sentí tristeza por la relación rota. No sentí ganas de perdonarlo o de buscar reconciliación. Simplemente cerré el email y seguí con mi día. Victoria me preguntó si iba a responder, y le dije que no había nada que decir, que ya había pasado esa página de mi vida. Ella me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo, de cómo había convertido lo que parecía el final de mi carrera en el comienzo de algo mejor. Hoy mi empresa tiene 15 empleados, una lista de clientes que sigue creciendo y una reputación sólida en la industria. Trabajo menos horas de las que trabajaba en la empresa de mi padre, pero gano más dinero. Tengo control total sobre las decisiones y sobre todo tengo paz mental sabiendo que estoy construyendo algo que es verdaderamente mío. No veo a mi familia extendida. Básicamente corté contacto con todos excepto con un primo lejano que siempre fue cool conmigo. Mis padres intentaron contactarme en mi cumpleaños el mes pasado, pero no respondí, y honestamente no sé si algún día lo haré. Parte de mí entiende que mi padre es un hombre mayor, que cometió un error enorme y probablemente se arrepiente todos los días, pero otra parte de mí simplemente no puede perdonar cómo me trató, cómo desechó 12 años de mi vida, como si no significaran nada. Victoria me preguntó hace poco si me arrepentía, de cómo manejé todo, si habría hecho algo diferente. Le dije que la única cosa que me arrepiento es haber esperado tanto para irme, que debía haber empezado mi propia empresa años antes en lugar de desperdiciar tanto tiempo construyendo el sueño de otra persona. Ella sonrió y me dijo que eso significaba que había aprendido la lección correcta. Supongo que sí. Supongo que al final todo este desastre me enseñó que tu valor no lo determina qué tan dispuesta está tu familia a reconocerte, sino qué tan dispuesto estás tú a reconocerte a ti mismo. Y ahora cuando me levanto cada mañana y voy a mi oficina, veo mi nombre en la puerta y sé que todo lo que hay adentro es resultado de mi propio esfuerzo, no de cumplir las expectativas de alguien más o de esperar que alguien finalmente me dé lo que merezco. La semana pasada, uno de mis clientes más grandes me preguntó si alguna vez consideraría expandirme a otras ciudades. Y honestamente la idea me emociona. Hace 2 años, estaba rogándole a mi padre que me reconociera, que me diera una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Y hoy estoy aquí construyendo algo que eventualmente podría ser más grande que lo que él jamás logró. No lo hago por venganza, ni para probarle nada a él. Lo hago porque finalmente entendí que la única persona a la que necesito probarle algo es a mí mismo. Y eso, supongo, es suficiente.